Antes de grabar, sí. Aceptar, sí. Ahora sí. En esta, entonces, voy a permitir algunos minutos para que regresen los alumnos entonces aquí. Aquí veo a Damaris, está Matías, está Constanza, ya están accediendo los chiquillos. Muy bien. Entonces, mientras tanto, comparto pantalla para continuar. Listo. Entonces, listo, ahora sí que está grabando. Vamos entonces a nuestro tema. Habíamos dicho que íbamos a continuar con la fisiología del sistema respiratorio. Vimos la clase pasada la ventilación pulmonar y dejamos iniciado el segundo tema, intercambio gaseoso alvéolo capilar. Y vamos a continuar, además de intercambio gaseoso alvéolo capilar, transporte de gases y control de la regulación de la respiración en el día de hoy. Vamos entonces a nuestro tema, que es el intercambio alvéolo capilar y el intercambio gaseoso capilar tisular. En esta diapositiva, ustedes ven en la parte superior el esbozado el proceso de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Por tanto, a este intercambio que ocurre a nivel pulmonar se le conoce como respiración externa. Mientras que el intercambio gaseoso que ocurre entre los capilares y el tejido, conocido como intercambio capilar tisular, se le conoce con el término de respiración interna. Ambos procesos, tanto entonces la respiración externa como la respiración interna, se deben al principio que ya dijimos la semana pasada, aquel que establece que los gases difunden en función de sus gradientes de presión. Por tanto, para que un gas se mueva de un compartimento a otro, requiere que entre ambos compartimentos exista una diferencia de presión parcial del gas correspondiente. De esta manera, en el compartimento pulmonar y capilar va a difundir el CO2 desde los capilares pulmonares hacia el alvéolo, mientras que el oxígeno va a difundir desde los alvéolos a los capilares pulmonares. En la respiración interna va a ocurrir al revés. El oxígeno va a difundir desde los capilares sistémicos hacia las células y el CO2 va a difundir desde las células a los capilares sistémicos. Para que todo esto que está resumido en esta diapositiva ocurra, debe existir lo que se establece arriba: gradientes de presión de diferencia entre ambos compartimentos, dado que el principio que regula este intercambio es el principio que los gases difunden en función de sus gradientes de presión. Ese es el primer factor que influye en el intercambio gaseoso: gradientes de presión entre ambos compartimentos. El segundo principio que influye en el intercambio gaseoso es la superficie a través de la cual se va a hacer el intercambio. Aquí está representada en esta diapositiva, a su mano derecha, un corte visto al microscopio electrónico, pero diagramado con colores, para ver la estructura de la membrana respiratoria a través de la cual se realiza el intercambio gaseoso. Y usted puede ver separados los dos medios, capilar pulmonar y por el otro lado el aire alveolar. Aquí está la membrana respiratoria que separa ambos compartimentos a través de la cual se tiene que producir el intercambio de gases. Aquí está conformada esta membrana respiratoria por el epitelio escamoso simple del alvéolo, las células que denominamos en la clase pasada neumocitos tipo 1, afirmadas, asentadas sobre sus membranas basales. Por el otro lado, por el lado del capilar pulmonar, está la célula escamosa simple del vaso sanguíneo llamado endotelio, que también está sobre su membrana basal. El espesor de esta membrana
cuando no hay líquido intersticial entre las membranas basales, es de un promedio de 0,5 micras. Es decir, se trata de una membrana extremadamente fina. A través de esta membrana se debe producir el intercambio gaseoso. Por tanto, el oxígeno y el CO2 deben difundir en función de sus gradientes de presión. Para que haya mayor cantidad de intercambio, mayor difusión entonces de gases en función de las gradientes de presión, debe existir una gran superficie. Por esta razón es que los alvéolos son 300 a 600 millones que conforman nuestro sistema pulmonar, con un diámetro entre 70 a 300 micras y con una superficie total de 70 a 140 metros cuadrados. Entonces, una gran superficie a través de la cual se puede realizar el intercambio gaseoso. El tercer factor que influye en el intercambio gaseoso es que el alvéolo esté ventilado y el aire alveolar se esté ventilando continuamente. Y esa es la responsabilidad de la ventilación alveolar. Y por el otro lado, los vasos sanguíneos pulmonares, los capilares pulmonares, estén irrigados permanentemente. Y esa es la función que cumple el sistema cardiovascular, de estar renovando continuamente la sangre de los capilares pulmonares. Si estos tres factores funcionan eficientemente, entonces va a haber intercambio a nivel alvéolo capilar. Y en las siguientes diapositivas se explica el mecanismo a través del cual se va a producir este intercambio. Aquí un diagrama que muestra al alvéolo, cortado transversalmente. Y por tanto estamos viendo la parte inferior, el piso de esta esfera que es el alvéolo, faltando la parte superior, que sería la cúpula de este alvéolo. Usted ve que la membrana, aquí la estoy indicando, la membrana está conformada por lo que ya habíamos señalado. El espesor de la célula epitelial llamada neumocito tipo 1, el espesor de la membrana constituida por la célula epitelial, llamada endotelio del capilar sanguíneo, por las membranas basales de ambos epitelios, alcanzando, como dijimos antes, un espesor promedio de 0,5 micras. En general, para que este intercambio sea eficiente, el espesor de la membrana debe ser inferior a 1 micra. Y usted ve que el aire alveolar tiene una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Para recordarla, 100 milímetros de mercurio. La presión parcial del CO2 en el alvéolo es 40 milímetros de mercurio. Y la presión del vapor de agua, ahora está saturado, este aire aquí interior del alvéolo está saturado de vapor de agua, tiene 47 milímetros de mercurio. Cuando se tiene que producir el intercambio gaseoso, este vaso sanguíneo llamado capilar pulmonar debe ser perfundido, es decir, tiene que tener irrigación sanguínea. Y la sangre que proviene del corazón derecho y que va a pasar por el pulmón se caracteriza porque la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 es de 47 milímetros, entre 45 y 47 milímetros de presión parcial de CO2. Como usted recuerda, lo dijimos recién, la presión parcial de oxígeno en el alvéolo 104 milímetros de mercurio, mientras que la sangre venosa, pero que viene por una arteria, es de 40 milímetros de mercurio, hay una gradiente de diferencia de presión entre el aire alveolar y el contenido de oxígeno de la sangre venosa, que es de 60 milímetros de mercurio. Esa gradiente
permite el intercambio gaseoso. Permite entonces que el oxígeno difunda en función de esa gradiente, desde el aire alveolar al compartimento vascular, atravesando la membrana mediante el mecanismo transcelular, porque el oxígeno, al igual que el CO2, son altamente difusibles porque son liposolubles, son difusibles en los fosfolípidos que conforman las membranas de las células epiteliales, porque estos dos gases son liposolubles y por tanto se disuelven en el lípido y pueden atravesar la membrana con mucha facilidad, aumentando enormemente la superficie de intercambio de las moléculas gaseosas de oxígeno y CO2. ¿Hasta cuándo difunde oxígeno en forma neta? Hasta que el vaso sanguíneo alcanza una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, 104 específicamente. Y ahí las presiones se igualan y al igualarse las presiones, entonces no hay difusión neta. Es decir, esto exclusivamente en una sola dirección. Aquí va a haber intercambio, ¿cierto? También, pero no neto. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se alcanza el equilibrio? En aproximadamente 0,25 de segundo. Aquí abajo se está midiendo el tiempo que demora la sangre en pasar por este capilar pulmonar vascular. Se demora 0,8 de segundo. Ese es el tiempo que demora el tránsito de la sangre por el capilar pulmonar. Y usted ve que bastan 0,25 de segundo para que se alcance el equilibrio entre el gas oxígeno alveolar y la presión parcial del oxígeno en la sangre. Ahora, la sangre que llegó como sangre venosa va a salir por el extremo arterial de este capilar con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio como sangre arterial. En este mismo lapso de tiempo en que la sangre fluye a través de este capilar, se tiene que producir el intercambio de CO2. Y usted ve que en esta diapositiva estamos viendo que la sangre trae una presión parcial de CO2 de 45 milímetros de mercurio, mientras que ya expresamos que en el alveolo la presión parcial de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Por tanto, el CO2 va a difundir desde la sangre del capilar hacia el compartimento aéreo del alveolo. ¿Hasta cuando difunde el gas? Hasta que se alcanza el equilibrio de 40 milímetros de mercurio en ambos compartimentos. De modo que la sangre venosa, que viene con una presión parcial de CO2 de 45, 47 milímetros de mercurio, sale por el lado arterial con una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Yo le ruego que estos valores los retenga, porque estos valores, presión parcial de oxígeno, 100 milímetros de mercurio, y presión parcial de CO2, 40 milímetros de mercurio, son los valores con que la sangre va a ingresar al corazón izquierdo y luego va a ser impulsada por el ventrículo hacia la circulación sistémica. Entonces, la sangre arterial se caracteriza por tener una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. ¿Cuánto demora en alcanzar el equilibrio en cuanto a las presiones parciales de CO2? 0,5 segundos. De modo que la sangre, que demora 0,8, ya al cabo de 0,5 segundos está equilibrada las presiones parciales entre la sangre arterial y el compartimento aéreo alveolar. Y hay un tiempo de seguridad y que también va a ser muy útil en el proceso de intercambio durante el esfuerzo físico, en la cual se requiere mayor cantidad de difusión de oxígeno y CO2 en los capilares pulmonares. Eso es la respiración externa en cuanto a intercambio gaseoso. Ahora, vamos a la respiración interna.
donde el oxígeno difunde desde el capilar sistémico a las células y el CO2 difunde desde las células hacia los capilares sistémicos. Esta respiración interna también depende de tres factores. Área de superficie, la gran superficie que tienen los alvéolos, perdón, los capilares tisulares, en los lechos capilares. Segundo, gradiente de presión parcial. Y tercer factor, que haya flujo sanguíneo hacia estos capilares de los tejidos, hacia los capilares tisulares. Entonces, si esos tres factores están funcionando en forma normal, la sangre que viene por las arterias, que luego pasa por las arteriolas y finalmente se ramifica en los capilares sistémicos, traen, como dijimos antes, una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Entra esta sangre al lecho capilar con estas presiones parciales de oxígeno y CO2. En el tejido, las presiones parciales de oxígeno son 40 milímetros de mercurio, porque el oxígeno lo están utilizando continuamente al interior de la célula para el proceso metabólico celular. Y ese proceso metabólico celular continuamente está generando CO2. Por esta razón es que la presión parcial de oxígeno en el tejido es de 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de CO2 es 45, 46, 47 milímetros de mercurio. Ahora, el tejido va a realizar su proceso de intercambio con los capilares. De modo que el oxígeno va a difundir desde el capilar sistémico hacia las células del tejido. Esa difusión va a ser hasta que ambas presiones se igualen. La presión parcial de oxígeno es 100 milímetros de mercurio y la del tejido 40. Por tanto, la sangre arterial va a ceder oxígeno a los tejidos hasta que ambos alcancen una presión de 40 milímetros de mercurio. El CO2, que tiene una presión en las células de 45 milímetros de mercurio, va a transferir oxígeno por el mecanismo de difusión simple a la sangre arterial, dado que la sangre arterial tiene una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Y transfiere oxígeno hasta que se alcanza un equilibrio entre el tejido y la sangre de 45 milímetros de mercurio. Y la sangre que ingresa al capilar por el extremo arterial, que traía una presión de 100 milímetros de oxígeno y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio, sale por el extremo venoso con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 45 milímetros de mercurio, en condiciones de un individuo prototipo que está en reposo. De modo que a nivel pulmonar y a nivel tisular se produce intercambio gaseoso en forma continua hasta que se alcanza el equilibrio. A nivel pulmonar, el equilibrio se alcanza cuando la presión de oxígeno es 100 y cuando la presión parcial de CO2 es 40. Y a nivel tisular, el equilibrio se alcanza cuando la presión parcial de oxígeno es 40 y la presión parcial de CO2 es de 45 milímetros de mercurio. Estos procesos de intercambio gaseoso que ocurren a nivel pulmonar y a nivel capilar tisular están reguladas por un principio de difusión que es la ley o principio de Fick. La ley o principio de Fick establece que el volumen de gas, VG, volumen de gas, que difunde es igual a el coeficiente de solubilidad
asociar al coeficiente no más de solubilidad, al coeficiente de difusión del gas a través de una membrana, multiplicado por A, que es el área a través de la cual se va a realizar el intercambio, el área total, partido por la distancia, es decir, por el grosor de la membrana, multiplicado eso por la diferencia de presión entre la presión alveolar menos la presión del capilar pulmonar. Si uno resuelve esta ecuación, logra establecer que la cantidad, volumen entonces, de gas que difunde por la membrana alvéolo capilar es de 250 ml minuto. Y depende fundamentalmente de la diferencia de presión entre el lado alveolar y el capilar pulmonar. Porque en un pulmón estable, el coeficiente de difusión, el área de superficie a través de la cual se realiza el intercambio, los dos pulmones, los 300 a 600 millones de alvéolos, y por el grosor de la membrana alveolar, de menos de 0,5 micras, es una constante. Y esa constante, ¿no es cierto?, cuando uno la calcula, esa constante de L es igual a 25 ml de gas que difunden por minuto por cada milímetro de mercurio de presión parcial, de diferencia. Por tanto, ¿de qué depende la cantidad de gas que difunde en la membrana alvéolo capilar? De las diferencias de presión entre el compartimento alveolar y el capilar pulmonar. Entonces, esta ley de Fick es la ley que nos establece el volumen de gas que difunde por la membrana alvéolo capilar, y esa es en condiciones de reposo, en el prototipo fisiológico de 250 ml minuto de oxígeno y 220 ml de CO2 que difunde a través de la membrana alvéolo capilar en dirección del capilar hacia el alvéolo. Entramos al tercer tema: transporte de gases. Aquí, el intercambio gaseoso que ocurrió en primer término fue a nivel pulmonar, donde se produce el equilibrio entre el compartimento alveolar y el compartimento sanguíneo. A nivel del compartimento alveolar, ya dijimos, la presión parcial de oxígeno es 100 milímetros de mercurio y la presión parcial del CO2 es 40 milímetros de mercurio. A nivel de la sangre arterial que sale del pulmón por venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, lleva una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Luego la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y ahora el ventrículo izquierdo se contrae con fuerza e impulsa la sangre por la aorta hacia los distintos territorios sistémicos. En los territorios sistémicos, la sangre llega con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Por tanto, usted ve que por el lado arterial se está realizando un proceso de transporte de oxígeno. La pregunta que hay que hacerse entonces: ¿cuáles son los mecanismos de transporte de oxígeno por parte de la sangre? A nivel del tejido se produce intercambio gaseoso. La sangre cede, la sangre vascular cede oxígeno a los tejidos, mientras que los tejidos ceden CO2 a la sangre, al compartimento vascular. Y la presión parcial de oxígeno y CO2 que salen desde los tejidos con rumbo al corazón derecho llevan una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de CO2 es de 45-47 milímetros de mercurio. Y ese gases se tiene que transportar desde los tejidos
al corazón derecho y desde el corazón derecho a los pulmones y producirse el intercambio gaseoso en la respiración externa. De modo que se transportan gases también por el lado derecho. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué mecanismos permiten el transporte de CO2? Entonces, cuando estamos hablando de transporte de gases por nuestro sistema vascular, nos estamos preguntando cuáles son los mecanismos que permiten el transporte de oxígeno y CO2. Y ese es el tema a continuación. Aquí estamos a nivel alveolar. Arriba vemos el compartimento alveolar, aquí abajo un esquema de un capilar pulmonar. Ya dijimos que el oxígeno difunde desde el alvéolo hacia el capilar. Y en reposo difunde, de acuerdo al principio de Fick, 250 ml de oxígeno minutos. Y ese oxígeno hay que transportarlo. ¿Cuáles son los principales mecanismos para el transporte de CO2? Se ha observado que el oxígeno es un gas que al entrar al compartimento vascular utiliza dos sistemas de transporte. Un 1,5% se disuelve en el plasma, es decir, de los 250 ml que difunden en condiciones de reposo, 3,75 ml se disuelven en plasma para el gasto cardíaco minuto. Y por tanto, el 1,5% del oxígeno es transportado en forma disuelta. De modo que solo se transportan 3,75 de los 250. Esto nos muestra las luces de que el sistema de transporte adecuado para el oxígeno no es transportarlo disuelto en el plasma. Y el otro mecanismo es el mecanismo de combinarlo con la hemoglobina. El 98,5% del oxígeno que difunde desde el alvéolo hasta el capilar sanguíneo se transporta combinado químicamente con la hemoglobina. Por tanto, el principal mecanismo de transporte del oxígeno es combinado químicamente con la hemoglobina. La hemoglobina, aquí está su molécula. La molécula de hemoglobina, como usted puede observar, está conformada de dos compuestos. Es una proteína compuesta de globina y compuesta de los grupos M, que aquí lo estoy mostrando. Cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos M. De modo que la hemoglobina es una proteína compuesta. Es una proteína compuesta. Y está compuesta de las globinas y de los 4 grupos M. Cuando la hemoglobina se combina con oxígeno, se transforma en oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina se desprende del oxígeno, se transforma en desoxihemoglobina. Por tanto, la hemoglobina usted la puede encontrar como desoxihemoglobina o como oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina se dirige desde los pulmones a los tejidos, se forma entonces la oxihemoglobina. En cambio, cuando la sangre viene de los tejidos hacia los pulmones, entonces viene como desoxihemoglobina. El grupo M de la proteína compuesta de hemoglobina está aquí, en esta diapositiva. Esta diapositiva muestra la molécula del grupo M. Y a su izquierda, la molécula está representada como desoxihemoglobina, porque el grupo M no está unida a oxígeno. Entonces, esto es desoxihemoglobina. Hemoglobina desoxigenada. Usted ve
que el grupo N, al centro de la molécula del grupo N, hay un átomo de fierro. Y este átomo de fierro es el que se une con oxígeno. A su derecha ve cómo una molécula de oxígeno se une al átomo de fierro del grupo M, transformándose de desoxihemoglobina en oxihemoglobina. Entonces, la cadena polipeptídica de hemoglobina, de globina, que se une al grupo M, usted ve que cuando se trata de una hemoglobina desoxigenada, los dos átomos de fierro están unidos a través de un enlace imidazol con la cadena polipeptídica. En cambio, cuando se trata de oxihemoglobina, uno de los enlaces a la cadena polipeptídica de imidazol se reemplaza por una molécula de oxígeno, por un O2. Entonces, dos moléculas de oxígeno. Si volvemos entonces ahora a la hemoglobina, y como la hemoglobina es una molécula compuesta que tiene 4 grupos N, quiere decir que en cada uno de estos grupos N se puede combinar una molécula de oxígeno, 1 o 2. Por tanto, habría la posibilidad de combinar 1, 2, 3, 4 moléculas, o en otras palabras, 8 átomos de oxígeno. Esta unión de la hemoglobina a través del grupo N con oxígeno sigue una curva, la curva conocida de equilibrio de oxihemoglobina, que aquí se la muestro. Esta curva de unión de oxígeno con hemoglobina puede ver usted que es dependiente de la presión parcial de oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno aumenta de 0 a 100, se va uniendo cada vez más moléculas de oxígeno a la hemoglobina. Cuando la presión parcial de oxígeno es de 20 milímetros de mercurio, usted ve que el porcentaje de hemoglobina combinada con oxígeno es de alrededor del 35%. Cuando la presión subió a 40 milímetros de mercurio, el porcentaje de hemoglobina combinada con oxígeno es del 75%. Y cuando finalmente la presión parcial es de 100 milímetros de mercurio, entonces prácticamente el 98, 100% de la hemoglobina está combinada con oxígeno. Cuando la sangre pasa por los pulmones, la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, normalmente nuestro prototipo fisiológico. Y por tanto, el 98% de la hemoglobina está combinada con oxígeno. Se expresa como que esta sangre que pasa por el pulmón se satura de oxígeno cuando atraviesa el capilar pulmonar. Ahora, esta sangre arterial desde los pulmones se dirige al corazón izquierdo y desde el corazón izquierdo, a través del ventrículo izquierdo, es impulsada a los territorios sistémicos y la sangre pasa por los territorios sistémicos, pasa por los capilares sistémicos. Y cuando pasa por los capilares sistémicos, recuerde usted que la presión parcial de 100 cayó a 40 milímetros de mercurio por intercambio de oxígeno desde el capilar hacia el tejido. De modo que el contenido de oxígeno cambia. La presión parcial de la sangre arterial de 100 milímetros de mercurio que entra al territorio sistémico a través de los capilares sistémicos modifica su presión de 100 a 40 milímetros de mercurio. Y cuando la presión cae a 40 milímetros de mercurio, el porcentaje de hemoglobina combinada con oxígeno es del 75%.
En otras palabras, estamos indicando que el 25% del oxígeno es transferido desde la sangre arterial a los tejidos. De modo que cuando la sangre circula a nivel pulmonar, se satura de oxígeno. Cuando la sangre circula por los tejidos, se disocia un 25% del oxígeno que es transferido a los tejidos. Entonces, a nivel de nuestra circulación, nos estamos viendo aquí, en esta fase de la curva. Bien, regresemos a la curva. Usted ve que la curva es una curva sigmoidea, que presenta un alto interés de la hemoglobina por el oxígeno cuando estamos en las regiones de las presiones bajas de oxígeno. Mientras que cuando se alcanza las zonas de las presiones altas, existe menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por eso es que tenemos que elevar la presión parcial de 40 a 100 milímetros de mercurio para poder saturar a toda la hemoglobina con oxígeno. Entonces, eso habla de que aquí la asociación es alta en las regiones de las presiones bajas, pero disminuye esta asociación entre oxígeno y hemoglobina en la región de las presiones altas. Estas son las características de esta curva, la curva de oxihemoglobina. Se le conoce también como una curva sigmoidea, con una zona alta afinidad en las regiones de las presiones bajas y una zona de menor afinidad en las regiones de las presiones altas de oxígeno. Alta afinidad en las regiones de las presiones bajas, menor afinidad en la región de las presiones altas. Esta curva depende de 4 factores. Depende de la presión parcial de CO2, depende de la temperatura, depende de la concentración de hidrogeniones y depende de la concentración de un metabolito de los glóbulos rojos, el 2,3 difosfoglicerato. Si estos factores se modifican, la curva también se modifica. Aquí usted ve en color azul, en esta diapositiva, en color azul, la curva normal. Esa es la curva normal de la relación de oxígeno con el porcentaje de hemoglobina que se combina con oxígeno. Se conoce también como, decíamos antes, como saturación de oxígeno. Y usted observa que si la presión parcial de CO2 aumenta, si aumenta la temperatura, si aumenta la concentración de hidrogeniones y aumenta el metabolito 2,3-difosfoglicerato, usted puede ver que la curva se desplaza hacia la derecha y hacia abajo. Mientras que si disminuye la presión parcial de CO2, disminuye la temperatura, disminuye la concentración de hidrogeniones y disminuye el 2,3-difosfoglicerato, la curva se corre hacia la izquierda y arriba. De modo que una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a significar mayor aporte de oxígeno a los tejidos, como lo está demostrando el aumento de la PCO2, el aumento de la temperatura, el aumento de las concentraciones de hidrogeniones y el aumento del 2,3-difosfato. Cuando en nuestro organismo ocurren simultáneamente estos 4 factores, aumento de la PCO2, aumento de la temperatura, aumento de la concentración de hidrógeno y aumento de la concentración de 2-fosfoglicerato, cuando nuestra actividad metabólica está aumentada, por ejemplo, en el ejercicio. En el ejercicio aumenta la presión parcial de CO2, aumenta la temperatura. Como producto de la mayor actividad metabólica, aumenta la concentración de hidrogeniones, ácido láctico entre ellos. Aumenta la actividad metabólica de los glóbulos rojos, por tanto aumenta el metabolito 2,3-difosfoglicerato. Y la curva, como usted ve, se corre
hacia la derecha y hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que hay disminución de la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno. Y en consecuencia, se cede más oxígeno a los tejidos que están en actividad. Aquí están estos valores en sus valores normales. Son los valores normales de estos 4 factores fisiológicos que determinan la curva de equilibrio de la oxihemoglobina. Concentración de hidrogeniones normales en el cuerpo, 40 nanomoles por litro. Cuando la concentración es de 40 nanomoles por litro, el pH es 7.4. Presión parcial del CO2, ya lo dijimos, 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial que sale del corazón. Temperatura, 37 grados Celsius. Metabolito, 2,3 difosfoglicerato, 15 milimoles por gramo de hemoglobina. Si son normales estos valores, quiere decir que nuestra capacidad de transporte de oxígeno por parte de la sangre es igual a 1,34 ml de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Como en 100 ml de sangre hay 100 gramos de hemoglobina, 100 ml de sangre van a poder transportar 20,1 ml de oxígeno. ¿De dónde proviene este valor? De multiplicar 1,34 que transporta cada gramo de hemoglobina por los 15 gramos de hemoglobina contenidos en 100 de sangre en nuestro prototipo fisiológico. Entonces, la capacidad de transporte de la sangre es de 20,1 ml de oxígeno. ¿Cuánto transporta un litro de sangre arterial? 200 ml de oxígeno, porque es 10 veces 20,1. 200 ml de oxígeno son capaces de transportar un litro de sangre. ¿Cuánto transporta este de sangre arterial? ¿Cuánto transporta un litro de sangre venosa? Recordemos que la sangre le transfiere el 25% al tejido y baja entonces a un 75% de saturación. Por tanto, 200 ml de oxígeno que pueden ser transportados por la sangre arterial, como sangre venosa que regresa de los tejidos al corazón, lleva 150 ml de oxígeno, que es el 25% menos. Y ahora, como el gasto cardíaco, ya lo conocemos del sistema cardiovascular, en nuestro prototipo fisiológico es de 5 litros por minuto, entonces el transporte de oxígeno, conocido también como consumo de oxígeno en reposo, que dijimos antes que era de 250 ml que se transportaban por minuto, entonces yo lo puedo también calcular. El VO2, es decir, la capacidad de transporte de oxígeno, minuto, por nuestro sistema cardiorrespiratorio, es igual a Q, gasto cardíaco, 5 litros minuto, multiplicado por el contenido arterial de oxígeno, 200, menos el contenido venoso de oxígeno, 150. 200 menos 150 son 50. Y 50 multiplicado por 5 litros son 250 ml. Por tanto, en condiciones de reposo, la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre es de 250 ml minuto, que es la misma cantidad que difundía en condiciones de reposo de acuerdo al principio de Fick. Y por esta razón, que en reposo el sistema cardiovascular transporta 250 ml de oxígeno minuto. Segundo, transporte de CO2. El transporte de CO2. El CO2 difunde, ya vimos, desde los tejidos hacia los capilares sistémicos. ¿Cuánto CO2 difunde? Dijimos que de acuerdo al principio de Fick eran 220 ml minuto.
de este CO2 que difunde de los tejidos de las células hacia la sangre, un 7% se disuelven en el plasma. De los 220, 7% se disuelven en el plasma. El 93% del CO2 restante que difunde ingresa al glóbulo rojo, entra al glóbulo rojo. Y dentro del glóbulo rojo, un 23% de ese 93% es combinado con hemoglobina y transportado, combinado químicamente, con la hemoglobina. Y el 70% restante es convertido en ion bicarbonato en el glóbulo rojo y transportado por la sangre como ion bicarbonato. De modo que tenemos 3 formas para el transporte del CO2, 3 mecanismos. Disuelto en un 7%, un 23% combinado con la hemoglobina y un 70% combinado, convertido en ion bicarbonato. Vamos a ver estos mecanismos. Nada más podemos agregar respecto al mecanismo disuelto. Estas moléculas de CO2 entran al plasma y se disuelven en el plasma. Por tanto, se transportan como CO2 disuelto entre las moléculas del líquido plasmático hasta el pulmón. El 23% del que entró al glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo, este CO2 se combina con la porción globina de la hemoglobina. Con la porción globina de la hemoglobina, no con los grupos M, con la porción globina de la hemoglobina. Esta reacción de CO2 con hemoglobina ocurre en la región de altas presiones de CO2, cuando la presión es superior a 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, está ocurriendo en los tejidos. Y se forma el compuesto HbCO2, un compuesto conocido como carbaminohemoglobina. En la carbaminohemoglobina se forma en las regiones entonces de altas presiones parciales de CO2, o sea, en los tejidos. Esta carbaminohemoglobina llega ahora al pulmón y en el pulmón se disocia este compuesto. Se disocia el compuesto carbaminohemoglobina, aquí está, se disocia el compuesto carbaminohemoglobina en las regiones de las presiones bajas, porque ahora recuerde usted que en el alvéolo la presión es de 40 milímetros de CO2, por tanto estamos hablando de las regiones bajas. En las regiones básicas se produce la disociación, se disocia el compuesto carbaminohemoglobina en CO2 más hemoglobina. El CO2 abandona el glóbulo rojo, entra al plasma y del plasma difunde hacia el aire alveolar por diferencia de gradiente de presión parcial. El 70% del CO2 que nos resta, que ingresaba también al glóbulo rojo, en el interior del glóbulo rojo, sufre unas reacciones bioquímicas que llevan a la formación de bicarbonato. Entonces, a nivel de la célula, esto está ocurriendo en el nivel tisular. Producto del metabolismo, se produce producción de CO2. El CO2 entra al glóbulo rojo y del 93% del CO2 que entra al glóbulo rojo, un 70% es convertido en ion bicarbonato mediante este mecanismo. CO2 más agua, se hidrata el CO2 en presencia de la enzima anidrasa carbónica, formándose el H2CO3, el ácido carbónico, H2CO3. El ácido carbónico en los medios líquidos es altamente inestable y se disocia en hidrogenión, que es amortiguado por la hemoglobina como una buena proteína amortiguadora de hidrogeniones, más el ion bicarbonato, HCO3. Este ion bicarbonato se forma entonces en el interior del glóbulo rojo y es intercambiado por ion cloruro. Entonces, sale el ion bicarbonato del glóbulo rojo hacia el plasma y entra ion cloruro para mantener la electroneutralidad. El ion bicarbonato que sale
es transportado como ion bicarbonato por la sangre hasta que alcanza el pulmón. Y en el pulmón esta reacción es reversible. Es decir, el ion bicarbonato ingresa al glóbulo rojo, el cloruro lo abandona, el ion bicarbonato en el glóbulo rojo se une al hidrogenión que la hemoglobina suelta. Ion bicarbonato más hidrogenión forman ácido carbónico. Y el ácido carbónico, en presencia de la anhidrasa carbónica, se disocia en agua y CO2. Y el CO2 abandona el glóbulo rojo, entra al plasma y ahora entra al aire alveolar y es vertido hacia el aire atmosférico. Por tanto, el ion bicarbonato en los pulmones, la reacción del ion bicarbonato con el hidrogenión en los pulmones, región de bajas presiones de CO2, recordemos, hace que el proceso que ocurrió en los tejidos sea totalmente reversible, generando CO2, que termina por abandonar el capilar pulmonar en dirección al alvéolo y desde el alvéolo al aire atmosférico. Por tanto, aquí hay una diapositiva que resume los distintos mecanismos de transporte del CO2 en los tejidos. Y ahora, un resumen del conjunto de procesos que ocurren a nivel del CO2 en los pulmones. Por tanto, a nivel del tejido se produce un proceso de descarga de oxígeno y de carga de CO2. Mientras que en los pulmones se produce un proceso de descarga de CO2 y de carga de oxígeno. Y usted entonces en estas dos últimas diapositivas puede revisar ese resumen. Muy bien, vamos a descansar unos 10 minutitos para entrar al último tema que nos queda, que es el control y regulación de la respiración. Así que tiempo para estirar las piernas, tiempo para ir a buscar un café o tiempo simplemente para descansar. Yo me voy a ir a buscar un café, así que nos reunimos en 10 minutos más. A descansar entonces por 10 minutos.
Muy bien. Vamos a continuar. Sigue grabando el equipo, así que se está grabando la clase. Vamos a ver el último subtema, control y regulación de la respiración. Cuando decimos control y regulación de la respiración, nos estamos refiriendo a los mecanismos que dispone el organismo para poder regular, controlar la respiración, adecuándola a las necesidades de cada instante del organismo. Ejemplo, hemos estado observando todos los procesos respiratorios en un individuo que se encuentra en reposo. Pero ahora, suponga usted simplemente un cambio de posición corporal. Este individuo está sentado y ahora el individuo se pone de pie. Si el individuo se pone de pie, es probable que se modifique la frecuencia respiratoria. Ahora, si el individuo camina lentamente, se modifica la frecuencia respiratoria aumentando. Ahora, si el individuo marcha rápido o trota, la frecuencia respiratoria aumenta aún más. Por último, si el individuo corre a mayor prisa, entonces la frecuencia respiratoria ya se incrementó, alcanzando sus 25 respiraciones por minuto o 30 respiraciones por minuto. Esto quiere decir que nuestro organismo dispone de un sistema para controlar y regular la respiración de acuerdo a las necesidades del organismo. Si el organismo requiere mayor cantidad de oxígeno, porque los procesos metabólicos se aceleran, entonces tiene que aportarse mayor oxígeno a los tejidos. Y ese mayor aporte de los tejidos significa aumentar la ventilación pulmonar, aumentando de este modo el aire alveolar, que debe intercambiar gas con la sangre a nivel pulmonar y luego con los tejidos a nivel de la circulación sistémica. Entonces nos vamos a referir a estos mecanismos, a los mecanismos de control y regulación de la respiración. Para controlar y regular la respiración, nuestro sistema dispone de un centro respiratorio. Y ese centro respiratorio está ubicado en el bulbo raquídeo y en el puente o protuberancia. Es decir, el centro respiratorio está ubicado en el tallo cerebral, en esta zona. Esto es lo que usted anatómicamente llamó tallo cerebral, formado por el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo, o también, como la conocen en inglés, la médula oblongada. A nivel de la región vulvar dorsal existe un grupo de neuronas que cada vez que las estimulan se produce inspiración. Por esto que a este grupo de neuronas ubicadas en la región dorsal del bulbo se le conoce como centro inspiratorio. Y se piensa que estas neuronas son las encargadas de controlar la ritmicidad básica de la respiración. Estas neuronas inspiratorias, ubicadas en la región dorsal del bulbo, iniciarían automáticamente el proceso de descarga de potenciales de acción que van a generar la ritmicidad básica de la respiración. Aquí, en esta diapositiva, estamos observando en la parte superior un corte realizado a nivel del bulbo raquídeo y se está indicando ahí núcleos, agrupación de neuronas. Y estas neuronas son unas neuronas que en una ratita, esto es un corte de bulbo raquídeo de una rata neonatal. Es una rebanadita.
entonces muy delgada, que usted, ¿no es cierto?, puede ver aquí que se trata de una rebanada pequeña de esta estructura. Entonces, este bulbo raquídeo presenta en la región dorsal del bulbo un grupo de neuronas que cada vez que las estimula desencadena la inspiración. Por tanto, corresponden, ¿no?, a neuronas inspiratorias, que se conocen con el nombre de núcleo de Prebot-Singers, pero que se abrevia, ¿cierto?, aquí Prebot. Entonces, significa núcleo Prebot-Singers. Aquí existen neuronas. Estas neuronas se les puede registrar su actividad bioeléctrica. Se coloca un microelectrodo y ese microelectrodo se conecta al osciloscopio y se registran los potenciales de acción desencadenados por estas neuronas. Abajo estamos observando los registros en el osciloscopio de estas ráfagas de potenciales de acción. Aquí usted ve entonces que hay una ráfaga de potenciales de acción que se registran en el osciloscopio. Entonces, si usted los cuenta, ¿no es cierto?, hay 8 o 10 potenciales de acción registrados aquí. Es una ráfaga. Deja de haber esta ráfaga y usted observa que hay un momento en que no hay descargas de potenciales de acción provenientes de estas células del núcleo Prebot-Singers. Se llama periodo de aquiescencia, es decir, periodo de descanso, de silencio, llamarían también los fisiólogos, cuando escuchan a estos disparos a través de un audífono que le colocan al osciloscopio. Entonces hay ráfaga y aquiescencia, usted lo va viendo, ráfaga, aquiescencia, o sea, descarga, silencio, descarga, no descarga. Por tanto, se sostiene que estas neuronas descargan autónomamente. Usted ve que viene tal periodo de aquiescencia, transcurre el periodo de aquiescencia y aparece una nueva ráfaga de descarga de neuronas del núcleo Prebot-Singers. Entonces, el núcleo Prebot-Singers es donde ocurre la generación del ritmo respiratorio. A pesar de la importancia fisiológica de la regularidad del ritmo respiratorio generado por el núcleo Prebot-Singers, existe poca información acerca de los mecanismos críticos para generar y regular el ritmo respiratorio. En otras palabras, queremos decir que la evidencia científica experimental indica que el núcleo Prebot-Singers es esencial para la generación del ritmo respiratorio. Es esencial. Sin embargo, también se ha reconocido que es tan solo una parte de un sistema más complejo y extenso que requiere mayor estudio. La hipótesis que proponen algunos autores de que las neuronas marcapaso del núcleo Prebot-Singers son las responsables de la generación del ritmo respiratorio es vagamente sustentada por experiencias experimentales. Es decir, si estamos nosotros como hipótesis suponiendo que las neuronas del núcleo Prebot-Singers, que corresponden al núcleo de neuronas ubicadas en la región dorsal del bulbo, esas son las que generan el ritmo, la cantidad de experiencia, la cantidad de evidencias experimentales científicas no son lo suficiente como para sustentar esa hipótesis de que esas serían las neuronas del marcapaso respiratorio. En resumen, hasta ahora, déjame borrar esto, en resumen, hasta ahora no se ha logrado identificar una propiedad específica de las neuronas inspiratorias a la cual pueda atribuirse la generación del ritmo respiratorio. Es decir, no tenemos indicio de que estas neuronas autodescarguen, como ocurría con las neuronas marcapaso, con las células musculares especializadas del corazón para autogenerar el ritmo.
Actualmente, los estudios apoyan y por lo tanto se piensa que la generación del ritmo respiratorio es una propiedad emergente. O sea, todavía se sabe poco, quiere decir eso. Es decir, que la ritmicidad es resultado de la conectividad de todas las neuronas que conforman el núcleo Prebotenker y no depende de un tipo neuronal particular con características intrínsecas específicas. Esto es lo que podemos decir hasta ahora. Además, otro mecanismo como la regulación del calcio intracelular y la señalización del calcio mediada por el retículo endoplasmático no han sido estudiados en forma extensa y exhaustiva, aunque podrían ser muy útiles, en los estudios nos referimos, para entender el fenómeno de la generación del ritmo respiratorio. Si a alguien le interesa profundizar sobre estas hipótesis que se sostienen acerca de la ritmicidad y la autorritmicidad de las neuronas inspiratorias, puede estudiarlo en este artículo. Mecanismos centrales de la generación del ritmo respiratorio, de Luis Beltrán Parrasal y colaboradores, publicado en la revista médica de la Universidad de Veracruz, el volumen especial del año 2012, donde ellos hacen una revisión acerca de los mecanismos centrales de la generación del ritmo respiratorio. Centro inspiratorio. ¿Cómo actuaría el centro inspiratorio? El centro inspiratorio, ubicado en la región dorsal del bulbo, como vimos antes, descarga rítmicamente, sin saber todavía por qué, pero descarga rítmicamente, y se generan potenciales de acción en estas neuronas. Los potenciales de acción son conducidos por axones, son conducidos entonces a través de axones que forman parte de dos nervios, de los nervios diafragmáticos que llevan las descargas hasta el diafragma y por axones que viajan por los nervios intercostales externos hasta los músculos intercostales externos. Ahí entonces los ve que salen de la médula espinal y van a inervar a los músculos intercostales externos. Por tanto, el centro inspiratorio actuaría de la siguiente forma. Las neuronas ubicadas en el centro inspiratorio vulvar en la región dorsal del bulbo descargarían y enviarían potenciales de acción por el nervio frénico y por los nervios intercostales externos durante 2 a 3 segundos, porque nuestros 2 a 3 segundos durarán las descargas. Ahí entonces estamos observando cómo esos potenciales de acción viajan por el nervio frénico hacia el diafragma o viajarían por los nervios intercostales externos hacia los músculos intercostales externos. Esos potenciales que viajan como impulsos nerviosos por estos axones excitarían a las fibras musculares diafragmáticas y a las fibras musculares intercostales externas y provocarían su contracción. Y la contracción de esos músculos genera la inspiración. Durante la expiración de reposo, entran estas neuronas en periodo de aquiescencia, es decir, de detención de las ráfagas de descarga. No se envían entonces impulsos nerviosos durante 3 segundos hacia el diafragma y hacia los intercostales externos a través de los respectivos nervios. Y como no hay potenciales de acción que exciten a esas fibras nerviosas diafragmáticas e intercostales externas, se produce la relajación de estos músculos. Y en consecuencia se produce la expiración de reposo por relajación de la musculatura inspiratoria. Además de estas neuronas instaladas aquí, en la región dorsal del bulbo, existen otro grupo de neuronas que están instaladas en la región ventral del bulbo, ahí.
Entonces, otro grupo de neuronas se instala en la región ventral. Y se ha observado que estas neuronas, cuando son estimuladas, desencadenan la expiración. Especialmente en los animales de experimentación, que son los gatos. Cada vez que se estimulan a estas neuronas ubicadas en la región ventral del bulbo, se produce la expiración. Por eso que se le conoce como centro expiratorio. Entonces, estas neuronas no participan de la expiración de reposo, sino que participan de la expiración activa. Por ejemplo, en el ejercicio. De modo que el ejercicio activaría a este centro expiratorio. Además, existe otro grupo de neuronas ubicadas en la parte superior del puente. Y finalmente, otro grupo de neuronas ubicada en la parte inferior ventral del bulbo, de la protuberancia o puente. Este grupo de neuronas ubicadas en la parte inferior del puente son neuronas que cada vez que uno las estimula provoca una inspiración prolongada y espasmódica de ese tipo. Una inspiración prolongada y espasmódica, y se le conoce como centro apnéutico. Al grupo de neuronas que está ubicada en la región del puente superior se le conoce como centro neumotáxico, y cada vez que las estimula se produce inhibición de la inspiración. Y probablemente podrían ser estas, las neuronas ubicadas en el centro neumotáxico, las que regularan la frecuencia respiratoria, porque se piensa que podrían ser axones de estas neuronas las que van a inhibir a las neuronas inspiratorias. Pero eso no se sabe todavía con certeza que así pudiese ocurrir. Bien, entonces este grupo de estructuras constituyen lo que se denomina el centro respiratorio. Entonces, ¿qué existiría? Un centro inspiratorio, un centro expiratorio, un centro neumotáxico y un centro apnéutico. Además, nuestra regulación de la respiración está controlado por quimiorreceptores centrales y por quimiorreceptores periféricos, es decir, receptores químicos, receptores de presiones parciales. Esos receptores, llamados quimiorreceptores, son sensibles a cambios en la presión parcial de CO2, como ve arriba, a cambios en la presión parcial de oxígeno y a cambios en el pH, en las concentraciones de hidrogeniones. ¿Cuándo se excitan estos quimiorreceptores? Cuando la PCO2 cambia. Cuando la PCO2 es de 40 milímetros de mercurio, recuerden que esa es la presión con que la sangre sale desde la circulación pulmonar, 40 milímetros de mercurio, presión parcial de CO2. Y por tanto, cuando se altera este valor por debajo de 40 o por sobre 40, se produce activación de los quimiorreceptores sensibles a la PCO2. Lo mismo ocurre con los receptores sensibles a oxígeno y de igual manera los receptores sensibles a concentraciones de hidrogeniones, en otras palabras, al pH. Estos quimiorreceptores detectan cambios en la PCO2, en la PO2 y en el pH. Estos quimiorreceptores, a través de axones, informan al centro respiratorio. Y el centro respiratorio actúa de acuerdo a las señales que le están enviando los quimiorreceptores, enviando impulsos nerviosos a los músculos respiratorios. Y los músculos respiratorios provocan cambios en la ritmicidad de la ventilación pulmonar. Y estos cambios en la ventilación pulmonar se mantienen mientras no se corrijan los valores en la presión parcial de CO2, en la PO2 o en el pH. De modo que puede ver usted que aquí existe un control de la respiración mediante un mecanismo de homeostasis.
mediante un mecanismo homeostático. ¿De qué se trata? De mantener constante las presiones parciales de CO2, constante la presión parcial de oxígeno y constante el pH en 7.4, es decir, la concentración de hidrogeniones en 40 nanomoles por litro. Si se produce cualquier cambio, eso lo detectan los quimiorreceptores, lo informan al centro respiratorio, el centro respiratorio activa a los músculos respiratorios más de lo normal y se produce un incremento o disminución de la ventilación que se adecúa hasta lograr que nuevamente las presiones de CO2, de oxígeno y el pH vuelvan a los valores normales. Por tanto, el control de la respiración está regulado por un principio homeostático, que aquí, ¿no es cierto?, se encuentra esbozado. ¿Dónde están ubicados estos importantes receptores de cambios en la PCO2, cambios en la concentración de oxígeno y cambios en el pH? Se encuentran ubicados en el bulbo raquídeo. A estos quimiorreceptores ubicados en el bulbo raquídeo se les conoce como quimiorreceptores centrales. Están específicamente ubicados en la región dorsal superior del bulbo. Recuerde usted que el centro inspiratorio está ubicado en la región dorsal inferior del bulbo. En cambio, estos se encuentran, grupos de neuronas quimiorreceptoras sensibles, en la región dorsal alta del bulbo raquídeo. Eso corresponde a los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores periféricos se encuentran ubicados en el callado de la aorta. Este es el callado, es el arco de la aorta también llamado, arco o callado de la aorta. Ahí en la parte superior del callado de la aorta, usted ve 4 pequeñas eminencias, 4 pequeñas masas. Esos son los cuerpos aórticos que contienen en su interior o en sus paredes a los quimiorreceptores. También se encuentran en la bifurcación de las carótidas. Aquí ve la carótida común, carótida interna y externa. En la bifurcación de las carótidas, ahí ve, ahí estoy mostrándolo, una pequeña masa. Ese es el corpúsculo carotidio. Y en su interior, por dentro de este corpúsculo carotidio, por la pared interna del corpúsculo, existen quimiorreceptores, llamados quimiorreceptores respiratorios. Entonces, los quimiorreceptores se ubican en el bulbo y se denominan quimiorreceptores centrales, y los quimiorreceptores periféricos corresponden a los ubicados en el callado de la aorta y en la bifurcación de las carótidas. ¿Cómo funcionan los quimiorreceptores centrales? Estos, como lo ve usted en esta diapositiva a la mano derecha, son la ubicación en la región dorsal alta del bulbo raquídeo. Ahí están estas células quimiorreceptoras llamadas quimiorreceptores centrales. Y usted ve que emiten dendritas que se contactan con el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo mantiene aislado al sistema nervioso de la circulación sanguínea o de cualquier cosa que pueda pasar por aquí. Pero como recordamos, las moléculas de CO2 pueden difundir con facilidad a través de estas membranas. Aquí está la membrana del endotelio y acá está el fino tejido endotelial que rodea al cuarto ventrículo. Por tanto, el CO2, como es un ion liposoluble, difunde. El CO2 es una molécula liposoluble, difunde desde los vasos sanguíneos, del tejido vascular, hacia el líquido del cuarto ventrículo, el fluido cerebroespinal. Como este líquido cerebroespinal contiene agua, el CO2 se combina con el agua, forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en los medios líquidos en ion bicarbonato e hidrogenión. Y el aumento de hidrogeniones
es el que estimula a los quimiorreceptores centrales. De modo que se produce mayor frecuencia de descarga de estos quimiorreceptores centrales producto del incremento de hidrogeniones debido al aumento de la concentración medida o expresada en milímetros de mercurio de CO2. Si el CO2 aumenta por sobre 40, entonces hay mayor probabilidad que moléculas de CO2 difundan hacia el líquido cerebroespinal, que se combinen con agua y se generen hidrogeniones que van a excitar a los quimiorreceptores centrales. Por lo tanto, los quimiorreceptores centrales son sensibles al incremento de hidrogeniones, es decir, a un incremento del pH. Los quimiorreceptores periféricos, ubicados en la bifurcación de las carótidas y ubicados en el callado de la aorta, son sensibles a los cambios en la PCO2, en la PO2 y en el pH. Aquí mostramos la organización de estos quimiorreceptores periféricos, en este caso la organización del cuerpo carotidio, porque el cuerpo carotidio en animales experimentales, esto que estoy mostrando aquí, es más fácil acceder. En cambio, los del callado de la aorta es más difícil acceder a ellos. Por tanto, los más estudiados son los quimiorreceptores ubicados en los cuerpos carotidios. Y aquí estamos observando uno de esos quimiorreceptores, uno de esos cuerpos. Entonces, usted ve que básicamente tienen células llamadas células tipo 1 o células glomosa 1, que tienen un neurotransmisor, adrenalina y noradrenalina, y son sensibles a los cambios en la PO2, en la presión parcial de oxígeno, y a los cambios en la PCO2, en la presión parcial de CO2, siendo más sensible a los cambios en la PCO2 que en la PO2. Si hay cambios en la PCO2, esos cambios van a ser detectados por estas células. E inmediatamente, producto del incremento de los CO2, siendo detectados por estas células, liberan adrenalina y noradrenalina. Esta atraviesa la hendidura sináptica y excita a estos axones, que son axones aferentes que viajan por el nervio glosofaringeo, es decir, por el noveno par de nervios craneanos rumbo al centro inspiratorio. En cambio, de la misma forma, se excitan a estos receptores ubicados en el callado de la aorta y se excitan y se generan potenciales de acción en los terminales nerviosos axónicos que corresponden a terminales del décimo par de nervios craneanos. Y por lo tanto, la detección de cambios en la PO2 y en la PCO2 en los receptores químicos ubicados en el callado de la aorta son conducidos por el décimo par de nervios craneanos o nervio vago hacia el bulbo raquídeo, específicamente al centro respiratorio vulvar inspiratorio. De la misma forma en que se produce la excitación de los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos. Aquí usted está observando el registro en la vía aferente del cuerpo carotídeo aislado en cambios en la concentración de oxígeno arterial. Cuando la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio en la sangre arterial, usted ve que se genera un potencial de acción por segundo, 1 por segundo. Eso es el valor normal, al ritmo que descargan los quimiorreceptores periféricos. 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno generan un potencial de acción. Observe ahora si la concentración de la PO2, de la presión parcial de oxígeno, baja
a 50 milímetros de mercurio, aquí, cae a 50. Usted ve que la frecuencia de disparo de potenciales de acción generado por estos quimiorreceptores se disparó a 3 por segundo. De 1 aumentó a 3. Si la caída de la presión parcial de CO2 es alrededor de 80 milímetros de mercurio, usted ve que se genera aproximadamente 1,5 a 2 de descarga de potenciales de acción. Por tanto, usted está observando que efectivamente los cambios en la presión parcial de oxígeno arterial produce cambios en el número de impulsos que descarga por segundo estos quimiorreceptores. Esta mayor frecuencia de descargas ascienden por el nervio vago o ascienden por el glosofaringio desde los receptores ubicados en los cuerpos carotídeos hacia el centro respiratorio. De modo que si se produce un cambio en la presión parcial de CO2, puede ser detectado por los quimiorreceptores, pero también estos quimiorreceptores periféricos pueden detectar la mayor concentración de hidrogeniones formado por la reacción que genera la mayor concentración de CO2 a nivel del plasma sanguíneo. Aumenta la concentración de CO2, más CO2 se combina con agua, mayor cantidad de ácido carbónico se forma y mayor cantidad de ácido carbónico se disocia en ion bicarbonato y iones hidrogeniones. Por lo tanto, el aumento de hidrogeniones genera caída en el pH y eso es detectado también por estos quimiorreceptores periféricos. Entonces, los cambios que ocurren en la mayor concentración de CO2, mayor presión parcial de CO2, mayor concentración de hidrogeniones, caída del pH, y mayor disminución de la presión parcial de oxígeno es detectado por los quimiorreceptores. Esto genera mayor descarga de impulsos por segundo que son conducidos al centro respiratorio y el centro respiratorio descarga mayor cantidad de impulsos nerviosos hacia los músculos respiratorios. Y los músculos respiratorios aumentan la frecuencia de contracción de los músculos inspiratorios. Y eso provoca un incremento de la ventilación pulmonar. Y este aumento de la ventilación pulmonar se va a mantener hasta que los valores de la presión parcial de CO2, de la presión parcial de oxígeno y de la concentración de hidrogeniones vuelvan a los valores normales. Es decir, 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, 40 milímetros de presión parcial de CO2, 40 nanomoles por litro, es decir, pH 7,4. Resumen. Por tanto, los efectos de cambios en la PO2, de cambios en el pH y de cambios en la presión parcial de CO2 pueden provocar alteraciones en los registros y en la actividad de los quimiorreceptores. Y eso va a llevar a un incremento de la ventilación y la ventilación se va a mantener aumentada hasta que se corrijan estas alteraciones en la presión parcial de oxígeno, en el pH arterial o en la presión arterial de CO2. Entonces, ahí está el resumen de estos cambios. Estimados y queridos alumnos, ¿dónde puedo completar mis conocimientos sobre la fisiología respiratoria? Linda Constanzo, Texto Fisiología, quinta edición, que usted la puede bajar gratuitamente de internet, dijimos, de la editorial Elsevier Sanders, del año 2014, el capítulo quinto. También puede estudiar en el William Gannon, Fisiología Médica, 24 edición, que es la que está gratis en la internet, McGraw-Hill, 2013, los capítulos 34, 35 y 36, donde está la fisiología respiratoria. Muy bien. Vamos a detener la grabación y abrimos preguntas.
Preguntas, Pero dudas, tengo una pregunta. dígame. La prueba de esta materia que estamos viendo es la próxima semana, ¿cierto? La prueba de esta materia es la próxima semana. Sistema Ok, cardiovascular y sistema respiratorio. Hasta aquí. Mañana vamos a empezar el sistema inmune, o el jueves con ustedes, vamos a meter el sistema inmune, pero eso va a entrar en la segunda prueba, no en la primera. ok, profe, y luego último, la evaluación del control de lectura es el jueves igual. Es Este el jueves. jueves a las 10 de la mañana. Jueves a las 10 de la Ya. mañana. ¿Y el tiempo de eso o van a subir después a plataforma, el tiempo del control y todo? ¿O es tipo prueba o tipo control? Es tipo prueba, una probilla Ah, de una fácil pruebilla. despacho, claro. Ya está subido al sistema y están las instrucciones ahí. Así que a las 10 de la mañana se abre, 10:30 se cierra. Ah, ya, muchas gracias, profe. Gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas?